Para muchos creyentes es difícil, según la perspectiva de algunos cristianos, es muy difícil cambiar, es muy difícil dejar lo que se tomó, se adhirió o se recibió en la vida pasada. Muchos dicen, no puedo, no soy capaz, yo he querido, no sé qué pasa. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decía anoche y se lo digo hoy y se lo seguiré diciendo, yo creo que Dios dice la verdad y que si alguno miente, somos nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo un cristiano va a decir no puedo obedecer a Dios cuando el Señor nos dio todo lo necesario para obedecerle? Nos dio una nueva naturaleza, un nuevo espíritu. Oiga, nos dio un nuevo corazón y nos dio al Espíritu Santo. Y alguien va a decir, no puedo obedecer, no puedo perdonar, no puedo dejar el pecado, no puedo dejar de hacer esto, aquello. Es que no sé qué me pasa. No, hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Dios dice la verdad cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces Dios dice la verdad, ¿sí o no? Dios dice la verdad. Romanos capítulo número 12, el versículo número 2. Y dice la palabra, no os conforméis a este siglo. No se adhiera, no se someta, no se ponga debajo de las costumbres que aún las iglesias cristianas tienen. No nos sometamos, no nos conformemos a este siglo, sino más bien transformaos. Ya vimos lo que significa transformarse, cambiar todo lo que tiene que ver con lo que es la metamorfosis y todo lo que tiene que ver con la disposición que usted y yo tenemos que tener para poder ser transformados. Lo que más tiene que tener el cristiano, mi hermano, mi hermana, es la disposición para tomar decisiones. Dios no obrará ningún cambio si el cristiano, usted y yo, la iglesia, no nos disponemos, no aceptamos ser transformados. Hermano, el mandamiento llega, el mandamiento viene y nosotros podemos decir sí o podemos decir después. Hijo, usted tiene que cambiar esto. Sí, Señor, lo voy a hacer. O hijo, usted tiene que cambiar esto. Espérate. Después, hablamos después. Es que lo que estoy haciendo me gusta, me agrada. Y entonces, espérate. Lo cambiamos más luego. Eso es. Sin la disposición, el cristiano se halla diciendo, es muy duro, dejar esto es difícil, no es fácil. Esa palabra usted la puede haber escuchado aún de sus propios labios. No, es que no es fácil, no es así como lo dice el pastor. No es como lo digo yo, es como lo dice la Biblia. Y si la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el resto es un cuento, hermano. Lo que yo pueda añadirle a eso es un cuento. Lo que cualquiera de nosotros quiera adherirle a esa verdad, eso es un cuento. Hermanos, si de verdad hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, sencillo, la palabra es nuestra fortaleza, la palabra es nuestro punto de apoyo, la palabra es lo que hace verdad en nuestra vida, el propósito de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, recuerde que hablamos de la disposición y la determinación, que son dos cosas que se complementan. La disposición, arreglarlo todo, ponerlo todo en orden para hacer algo. Hermano, el que ordena todo para obedecer a Dios, no se va a hacer esperar el Señor para darle su respaldo, para que se haga de acuerdo a lo que ese cristiano se dispuso a hacer. Bueno, pero entonces también está la otra cosa, determinarás. Me dispuse, pero ahora tomo una decisión, determino. Y la palabra determinar, le recuerdo que dice destruir, arrancar, separar. Determinar es tomar la decisión de no permanecer en la misma situación de pecado, en la misma situación en que estábamos antes. Pero hermano, yo me he dado cuenta que el alma mía, y sé que el alma de cada ser humano, le gusta sentir dolor, le gusta sentir que lo compadezcan, le gusta esa partecita de
de abrazarse al sufrimiento, para poder tener que decir: yo he sufrido mucho, yo he tenido muchas dificultades, a mí me ha ido muy mal, aún en la iglesia, cuando yo llegué, y yo he escuchado largas historias que cuando llegué me despreciaron, y cuando llegué nadie quería hacerse conmigo, y entonces ni el pastor me atendía, y tampoco el hermano, la hermana, el líder, nadie me atendía, yo, pobrecito yo, pobrecita yo, solito. Ay, hermano, esas historias donde el cristiano es derrotado, oiga, víctima, yo no sé de quién, vencido por la vida, eso en el reino de los cielos no existe. No, usted nunca ve aquí a un discípulo del Señor diciendo: no, muy duro, esto es muy duro, yo voy a volver atrás porque es que no puedo perdonar. He querido perdonar, pero no he podido. No, es que no me pude resistir al pecado. Es que fue muy fuerte. Es tremendo. No. Como si Dios le hubiera dado más poder al diablo que a sus hijos. No es verdad. Por eso la Biblia dice, acompáñenme a primera carta a los Corintios capítulo 10, para que vea lo que dice el Señor. Versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquella persona que quiere insinuar, que quiere decir que es que aunque ha ayunado, ha orado, ha confesado, que no ha podido, pretende decir que Dios es mentiroso y que la persona que está viviendo eso dice la verdad. Y no es así, hermano. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra cosa no es así. Todo lo que el hombre se invente palidece ante la verdad del Señor. Así que todos nosotros, cuando realmente queremos salir de algo, cuando realmente queremos ser transformados, cuando queremos ir hacia ese perfeccionamiento, ni el mismo diablo, hermano, se puede detener, se puede oponer, ni el mismo diablo. Hay cosas que yo aprendí al comienzo de leer la Biblia. Yo entendí que ni Dios ni el diablo me pueden obligar a mí a hacer lo que yo no quiero. Que lo que me esclavizaba a mí en el pecado se llama la naturaleza pecaminosa. El hombre de pecado, la naturaleza de Adán, esa sí me esclavizó todo el tiempo que quiso y me puso a hacer las porquerías que le dio la gana. Pero cuando nacimos de nuevo, cuando el Señor se nos atravesó, cuando el Señor puso en nosotros un nuevo espíritu y nos dio una nueva naturaleza de justicia y santidad, y como regalo nos dio su Espíritu Santo para que nos ayudara, hermano, no hay nada imposible para un hijo de Dios. No hay nada imposible. Y entonces cuando pretendemos decir que es que sí, es que esto no es fácil, es que lo que me pasó a mí, es que lo que pasa es que no he podido, es que si usted entendiera, claro, pero a mí nadie me entiende. Usted se volvió una víctima, o de Dios o del diablo, o de la vida, o yo no sé de quién. Pero Dios no lo va a aceptar. Escúcheme, nunca podremos llegar a la puerta de la eternidad a decirle al Señor: Señor, usted sabe que yo sí quise perdonar, pero es que ese hombre, esa mujer me hacía dar rabia, y entonces yo terminaba insultándola, y pues me dio ese paro cardíaco por la rabia que me hizo dar ese hombre. Entonces yo puedo entrar, ¿cierto? Yo puedo estar aquí en la cena de las bodas del Cordero, porque usted sabe, Señor, que fue que yo no pude. Es que yo hice el deber, ayuné, oré, pero no pude, Señor. ¿Cierto que yo puedo entrar? Entonces sonará como una trompeta los versículos 14 y 15 de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, mire lo que dice: tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Punto. No te pude perdonar porque tú no pudiste perdonar. Te quedó difícil, imposible perdonar. A mí también me quedó imposible perdonarte, así que no te puedo aceptar aquí. Vete. Chao.
Y es una cosa, oiga, es una cosa que muchos creyentes han querido permitirle al diablo que los engañe. No, pues yo fui transformado hasta cierto punto porque de ahí en adelante me quedó muy duro, muy difícil. Dios sabe que para mí fue muy difícil, no pude. Eso no existe. Entonces, es muy importante afirmar esto, hermano, afirmémoslo. Transformación es posible si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos convencidos de pecado. Si no estamos convencidos de pecado, vamos a decir, pero ¿y un mal genio qué tiene? Es que a uno le hacen dar rabia. ¿Y quién no se enoja? Y con esa justificación se va para el infierno. Y después dice, pero tan injusto. No, en la Biblia dice que así tiene que ser. Dice entonces Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, a través de, que en eso estamos estudiando. ¿Cómo somos transformados usted y yo? Por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Cómo somos nosotros transformados? Por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Por qué no lo dice conmigo, iglesia? ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Hay que personalizarlo. ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Así somos transformados. Entonces, ahora vamos a mirar qué significa la renovación. Porque nos tiene que quedar claro cada paso, cada punto. Porque de aquí en adelante es muy importante que aunque no volvamos a hablar, aunque no volviésemos a hablar de transformación, ni en este año ni en el venidero, que en su vida y en mi vida quede la conciencia de todos estos temas que hemos venido manejando en todos estos meses. Yo estoy en un camino. ¿Qué clase de camino estoy caminando? ¿En el camino de la perfección, en el camino de la transformación, o estoy estancado? ¿O estoy metiéndome por otro lado? Estoy siendo transformado en un hombre impío, en una mujer impía, porque cada día me enojo más, cada día en mi vida aumenta la amargura, cada día me dan menos ganas de saludar al fulano, a la sutana. Eso tiene que ser algo muy claro en nosotros. El diablo nos podía engañar cuando no teníamos al Espíritu Santo en nosotros, como parte de nosotros. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo, ¿quién te puede engañar? Si el Espíritu de Dios te lleva a toda verdad, nadie te puede engañar. Entonces, nos transformamos, nosotros tenemos que promover ese cambio, ese proceso de transformación. ¿A través de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra renovación? La palabra renovación en el 3:42, renovación 3:42, dice el significado en el griego, dice así, renovación, solo eso, pero tiene una raíz. Vaya conmigo a esa raíz. 3:41, estamos buscando qué significa la palabra renovación. 3:41 dice, del 3:03 y un derivado del 25:37 de renovar todavía no nos dice nada. Entonces vamos al 3:03. El 3:03 dice preposición y adverbio primario, propiamente arriba, pero por extensión usada distributivamente, variadamente o localmente, entre, cada, por todo hombre, varios, a través, en, compuesto, prefijo. No nos dice nada hasta ahora la palabra renovación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar otro texto donde también hable de renovarnos para tratar de entender mejor el significado de la palabra renovar. Nos podemos suponer muchas cosas, pero qué bueno tomar las palabras originales, las palabras de la Biblia, las que el escritor usó para darnos ese mensaje. Óigame, renuévese. Bueno, pero en el griego, ¿qué significa? Yo quiero ampliar el conocimiento, el entendimiento de lo que me está diciendo el escritor. Ese escritor inspirado, ese escritor que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, ¿qué me puede decir? Entonces vamos a Efesios capítulo 4. Allí aparece la palabra renovaos
Versículo 23 lo leímos en estas noches, no sé si el día de ayer o antes de ayer. 4:23 es el paso entre la antigua naturaleza y la transformación del nuevo cristiano, del nuevo ser. Recuerde que el 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mire que aquí, muy alineado con lo que dice Pablo en Romanos, el siguiente paso después de despojarse del hombre viejo, del hombre que se murió, del hombre que el Señor destruyó en la cruz del Calvario, del hombre de pecado, ya no arrastre más ni el genio, ni el temperamento, ni el pensamiento, ni la codicia, ni el deseo de ese hombre viejo. Ya no, despójese de eso. Ahora entonces, renuévese y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa palabra renovaos es el 365, renovaos. ¿Qué significa el 365? Dice así: de 303, que ya lo habíamos visto, y un derivado de 3501, renovar, es decir, reformar. Aquí entonces aparece la palabra reforma. ¿Qué significa la palabra reformar? Es volver a formar o formar en otro modelo. Y aquí entonces empezamos a tener como un sentido, reformar. Una cosa es formar como primera vez, otra es reformar. Estamos hablando entonces de la palabra reingeniería. Algo que quedó defectuoso porque en usted y en mí la naturaleza de Adán nos hizo defectuosos, nos hizo pecaminosos, nos hizo de una naturaleza caída. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Matar al hombre de pecado y empezar a formar. En eso estamos, hermano. Por favor, sea consciente. Usted y yo estamos en la formación de un nuevo ser. Mire, si la iglesia es consciente de esto, va a ser más fácil empezar a ver cristianos de verdad caminando por las calles, haciendo el bien, orando por todo lo que está pasando a su alrededor, no dejándose contaminar de lo que el mundo les hace. Porque si nosotros somos conscientes que estamos siendo formados en otra criatura diferente a lo que fuimos antes, eso se llama reformar. Retomar algo para cambiarle el modelo, retomar algo para cambiarle el diseño, porque el diseño original, suyo y mío, es otro, no es el que usted y yo conocimos en el pecado, no. En Génesis Dios estructuró un diseño y el pecado desbarató ese diseño, lo torció, lo desvió, y el ser humano terminó siendo pérfido, perverso, malo. El ser humano terminó haciendo daño, se autodestruyó él mismo. Ese no es el diseño de Dios. Entonces lo que Dios ha hecho con nosotros, con la iglesia, es tomar ese ser humano y mostrarle la necesidad de ser reformado. Renovar es reformar. Y cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo reformados, entonces nos apegamos a cosas viejas, nos apegamos a costumbres antiguas, nos apegamos a pensamientos antiguos. Los cristianos que vuelven a caer en la tentación de la codicia, que empiezan a dejarse llevar por la avaricia, a invertir en cosas ilícitas para ganar mucho dinero, ellos no se están dejando renovar, reformar, no. Ellos sencillamente se amañaron a una de las cosas más fuertes que tiene el ser humano allá afuera, y es la codicia, el deseo de tener más, porque allá afuera la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que está constituida en orgullo y codicia, la codicia le dice al ser humano: nada de esto es suficiente, nada de lo que tienes es suficiente, tu mujer no es suficiente, hay que buscar otra. Lo que ganas no es suficiente, tienes que mirar a ver cómo se descuida la empresa para robarlo o hacer otra cosa. No es suficiente lo que tú puedes disfrutar, tienes que disfrutar más. Esa es la codicia. Entonces, cuando el cristiano no es consciente de que el Señor lo que quiere es reformar ese diseño en usted y en mí, reformarlo,
cambiarlo, volverlo al diseño original, volverlo al diseño propio de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Si no lo entiende, hermano, va a estar peleando toda la vida con el Señor, toda la vida diciendo, pero es que esto no me gusta, las cosas que nos forman, que muchas veces nos hacen que nos duela, que a veces nos afectan, nos fastidian, estamos diciendo al Señor, no, eso no me gusta, yo no me hago con esa persona porque esa persona me ve todos los defectos y yo quiero es alguien que me diga que soy bien, que soy perfecto, que me dé palmaditas en la espalda y me diga perfecto. Entonces no me gusta estar con aquel que me dice, mira, se te está creciendo mucho ese pelo, afeítatelo para que quedes bien, para que quedes totalmente parejo. No estás haciendo bien estas cosas. No me gusta. Y el cristiano que no entiende eso se la pasa todo el tiempo resistiendo la reformación, que lo lleva a la transformación. ¿Cómo debemos ser transformados? A través de la renovación o a través de la reforma, para que usted entienda, reforma. Entonces, cuando Efesios 4:23 dice, y renovaos, refórmese en el diseño de la mente y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ya no piense lo que antes pensaba, ya no le dé lugar a esa lujuria, a esa lascivia, a esa codicia, ya no le dé lugar a esa malicia, a esa mala intención, a ese mal deseo contra los demás. Ya no le desee cosas malas en su mente, es que lo voy a ver, no. Y le repito, he podido escuchar personas y aún personas que usan un púlpito, dizque para enseñar la Biblia, enseñando, hermano, que ellos están llenos de malos pensamientos, que están llenos de malos deseos, que no se están dejando renovar ni reformar en lo que Dios quiere. Dios mío. Vamos entonces a otro texto donde también habla de renovación. Tito capítulo 3, versículo 4, para que tomemos como idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. El amor de Dios se manifestó como nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra renovación tiene que ver con el 3:42. Oiga, tiene que ver con el 3:42, que viene también del 3:41, cosa que ya leímos. De un derivado de renovar, no nos dice otra cosa. Pero entonces ahora, con la palabra reforma, nosotros podemos empezar a meditar de qué se trata y cómo es que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Yo no sé cómo Dios ha querido renovar o reformar los pensamientos, las ideas, los sentimientos en su vida. Eso lo sabe usted. Pero déjeme decirle entonces que renovar o reformar es como quien toma una casa y le saca todos los muebles, no sé, o porque están viejos o porque el Señor le dio la capacidad económica para decir, ya no me gustan, voy a botar, voy a regalar estos y voy a empezar a poner otras cosas en este lugar, voy a cambiar estos ambientes, voy a poner algo mejor. Así nosotros deberíamos ser conscientes de que el Señor quiere hacer. ¿A usted alguna palabra lo ofende? Vamos a renovar eso. Vamos a reformar ese sentimiento que tienes en tu corazón, para que cuando alguien diga lo que siempre te hacía sentir ofendido, ya no te sientas ofendido. Vamos a renovar, vamos a reformar este pensamiento. La gente no lo dice para lastimarte a ti, lo dice porque es mal hablada, lo dice porque ese es el pensamiento del hombre. Pero lo que yo quiero, hijo mío, hija mía, es que ninguna palabra, ningún gesto, ninguna actitud de nadie te ofenda. Renovémonos en eso. Quiero reformar eso que hay dentro de ti. ¿Y qué dice el cristiano? El cristiano dice una de dos cosas. Bueno, Señor, listo. Voy a empezar a confesar
que me duele cuando alguien me dice esto, sobre todo mi esposo o mi esposa. Voy a empezar a entregarte a ti toda esa carga, todo ese dolor que me da, todo ese dolor que me genera cuando me dicen que soy así, que tengo esto, que no me aman, que soy lo peor. Señor, yo te lo entrego a ti, Padre, y yo tomo la decisión, Señor, de que cuando alguien diga estas palabras, no me voy a ofender. Claro, eso es lo que el Señor quiere renovar. Eso es lo que el Señor quiere cambiar, transformar. Le digo algo, hay cosas que nosotros aprendimos en el Evangelio que hay que cambiarlo, que hay que renovarlo. Hermano, y yo le podría decir algunas cosas, no sé, le podría decir que la forma de ayunar a nosotros, algunos de nosotros no nos las enseñaron correctamente. Renuévese en eso. Reforme el concepto que tiene o que tenía antes del ayuno. Porque hermano, yo escuchaba a mucha gente diciendo, y yo he estado orando y ayunando. Uy, me he metido en tantos ayunos porque fulano cambie, porque mi hijo cambie, porque mi marido cambie, porque mi mujer cambie. Uy, y me he puesto a ayunar y a orar para que mi esposo le vaya bien en la economía, y el esposo torcido, haciendo negocios ilícitos, y ella dándole al ayuno y a la oración que para que el Señor bendiga a su marido. Si él no se corrige, no le va a ir bien. Y ese concepto era errado. Por favor, renuévese, reforme el concepto que tiene del ayuno y de muchas cosas en la Biblia. Mire, hermano, yo durante mucho tiempo escuché que había que pelear por la bendición, por el texto de Jacob, que se abrazó del ángel y le dijo, no te va. Ese texto no lo habíamos entendido, gracias a Dios hace mucho tiempo ya lo entendimos, pero se decía que había que pelear por la bendición. Y entonces yo conozco personas que pelearon por la bendición y la bendición no era tal, no era bendición, era un enredo del diablo que Dios le advirtió que no lo agarrara, que le estorbó para que no lo tomara, y él se empecinó que porque había que pelear por la bendición, y hoy está en una desgracia terrible. Hay que renovar ese concepto, hermano. El concepto de la bendición no es que usted tiene que pelear por la bendición, porque por lo que usted tenga que pelear puede ser que está peleando contra Dios, que Dios no le quiere dar eso porque sabe lo que le va a pasar en el futuro, y que nosotros nos volvimos tercos, que porque esa es la mujer que yo quiero, esa es la mujer por la que yo he soñado y voy a pelear por ella, y se metió en problemas y le rogó y se le arrodilló y después ya no se la aguanta. O me obedece o lárguese, le dice la mujer. Pero usted es la bendición, yo peleé por usted, mal, porque a mí la Biblia me dice que la bendición de Dios viene a tu vida y a mi vida cuando somos obedientes. La obediencia es la que atrae la bendición. Yo no tengo por qué pelear. El concepto claro, el concepto bíblico, el concepto verdadero es que yo no tengo que pelear por la bendición. Yo soy obediente y la obediencia atrae la bendición de parte del Señor. Entonces renuévese, dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Entonces, iglesia, nosotros nos tenemos que renovar en muchas cosas. Hay esposos dentro de las iglesias que todavía no se han renovado, no se han reformado en el concepto que tienen del trato con su esposa o con su esposo. Yo en un tiempo no lo creía, yo pensaba que era imposible que un par de esposos, al menos con 6 meses en el evangelio, siguieran agarrándose de las mechas y golpeándose. Yo no lo creía, hermano. Pero mientras que el ser humano, por más que el Señor haya hecho todo lo que necesita el ser humano para vivir bien, por más que el Señor Jesucristo haya hecho una obra perfecta en la cruz, si la persona no se determina, oiga, no se dispone a ser transformado. He conocido personas, oiga, cristianos de muchos años, no le cuente a nadie, pastores que se golpean, que se enojan y se insultan y se cogen a golpes. Mujeres que le pegan a su marido y el marido les tiene miedo. Pero no tienen años en el evangelio, sí. ¿Y entonces qué pasa? No se sabe. Es que me saca la piedra, pastor. Uy, es que...
Se ha renovado. Oiga, ha avanzado. ¿Ha entendido un poquito la Biblia? No. Pensó que el evangelio es otra religión más como cualquier otra, donde se tiene una apariencia allá afuera, donde se muestran muy lindos, muy santos de la manito, aunque se pusieron una tachuela entre una y otra mano para apretársele y para castigarse el uno al otro. Y bueno, hola, Dios le bendiga, y de la mano y dice, ay, qué pareja tan linda. No, hermano, el evangelio no es apariencia. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y si nosotros no nos dejamos transformar, el evangelio se vuelve un cuento, una mentira, una apariencia, un engaño que Satanás celebra. Un cristiano sin transformación. Y le he dicho muchas veces, yo conocí una generación de cristianos que lo único que perseguían era ser reconocidos como hombres y mujeres de ayuno y de oración. No les importaba más, no les importaba. Y dentro de la iglesia mentían, y dentro de la iglesia engañaban, y dentro de la iglesia hacían cosas feas. Pero cuando se les reclamaba, cuando se les enfrentaba y se les decía, ¿por qué estás haciendo esto?, inmediatamente se levantaban enojados y decían, respéteme, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, un hombre de ayuno y de oración, respéteme. El diablo se me levantó, pero la robaste, pero no, respéteme. Era todo lo que podían decir. Porque ellos pensaban que el final, la meta en el evangelio, era ser reconocidos como hombres y mujeres de ayuno y de oración. Pues déjeme decirle, usted ya lo sabe, déjeme recordarme a mí mismo y recordarle a los que están por allá en otros lugares, que el ayuno y la oración es para ponernos en manos del Señor para que nos cambie. Un evangelio sin cambio no sirve. Perdimos el tiempo si llevamos años en el evangelio y pensamos lo mismo, porque no nos hemos dejado reformar el pensamiento, reformar la conducta, reformar el sentimiento. Perdimos el tiempo. Y entonces no vamos a ser transformados, porque para poder ser transformados tenemos que ser reformados. ¿Sí lo entendió o no? Otra vez, para poder ser transformados tenemos que ser reformados, renovados. No podemos ser transformados sino a través de la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Y entonces aquí entramos a preguntar, ¿qué es el entendimiento? Porque yo seré reformado cuando yo entiendo otras cosas, cuando yo entiendo lo que dice la Biblia, no lo que me explicaron, no lo que el pastor de allí dijo o el pastor de allá dijo, no. En gran manera la iglesia ha caminado desviada de la verdad de Dios porque creyeron, hermano, con ojos cerrados a lo que le enseñaron el predicador, el pastor, el evangelista, el que sea. Todo lo que venía de allá, amén, amén, y salían a pelear con los demás, porque es que mi pastor dijo, lea la Biblia. Entonces mire que aquí sí es muy importante renovarse en el entendimiento, renovarse en lo que usted entiende del evangelio, en lo que entendemos de la salvación, en lo que entendemos de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Renuévese en eso para poder ser transformado. Porque si lo que entendemos no está de acuerdo con el evangelio, con la Biblia, hermano, eso se llama estancamiento. Entonces volvemos nosotros, para que hablemos un poquito de eso, volvemos nosotros a Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, de la reformación de vuestro entendimiento. Entonces la palabra entendimiento, óigame, el entendimiento está en el 3563. 3563 dice así: del 1097, intelecto, inteligencia. Entendimiento es inteligencia, es decir, mente o divina o humana. Entendimiento, intelecto en el pensamiento, sentimiento o voluntad. Déjeme entonces decirle que el entendimiento tiene que estar en todo el alma. Aquí está describiendo el alma. Oiga, intelecto, mente, sentimiento o voluntad. Eso es el alma. El alma alberga tres acciones, tres funciones del ser humano. Dentro del alma está la mente, llámele intelecto, llámele pensamiento, pero es la mente.
Pero también está el sentimiento, las emociones. Pero también está la voluntad. El alma tiene 3 funciones y son esas. Y cuando o la voluntad o el sentimiento o el pensamiento no se alinean con la palabra del Señor, no entienden. Escúcheme, no entiende. Y si no somos renovados en lo que entendemos nosotros de Cristo, entonces la iglesia va a seguir cayendo en cosas horrorosas. A ver, déjeme, le digo esto y la semana que viene de pronto tendremos la oportunidad de ampliar esto. Pero ¿por qué? Póngale atención. ¿Por qué hemos visto tantas cosas en el Evangelio? Cosas como, por ejemplo, les he contado que cuando estaba en la ciudad de Palmira, para un fin de año, en noviembre se abrieron 2 iglesias en la ciudad de Palmira. Una ungía con vino y sal. Hoy el día de la unción con vino. Otro día entonces, hoy el día de la unción con sal. Y sacaban textos rebuscados, hermano, del Antiguo Testamento, donde el profeta tomó una puñada de sal y purificó unas aguas que eran venenosas. Entonces con eso usted le va a ir bien, con eso usted va a ser bendecido. No es que usted tenga que ser obediente, no es que usted tenga que corregir su pecado, no. Venga y entonces lo ungimos con vino y lo ungimos con sal y usted sale nuevecito. En la otra iglesia entonces hablaban de la leche y la miel. Hicieron un camino con unas latas como de panadería, las unieron. Sí, así de este alto, y echaron un poquito de leche, que tenían que ser muchos litros para poder colocar como, no sé, como 20, 25 metros de esas latas, de esas que se volvieron una canal, donde echaron leche endulzada con miel. Y tanto en la iglesia de la sal y del vino había que dar una ofrenda para poder ser ungidos con vino y con sal. Asimismo, si usted quería quitarse los zapatos, arremangarse el pantalón o subirse la falda un poquito para no mojársela y quería caminar descalzo por ese camino de leche y miel, platica, mijo. Entonces deje aquí su aporte voluntario, que era de 200,000 pesos, y voluntario, ¿no? De 200,000 pesos, y ahora sí camine. Eso fueron cantidad de personas, hermano. A mí me lo contó un hermano. Un hermano me dijo: uy, pastor, yo fui realmente creyendo que eso era verdad, pero cuando llegué a la puerta de esta congregación, yo estuve en las 2. El Espíritu de Dios me mostró que eso era un engaño. Pues claro, ¿y por qué tanta gente cree que la maldición se le va a quitar con una práctica de algo? ¿Por qué? Por falta de entendimiento, porque no ha entendido la Biblia, porque no sabe que la maldición nos la quitó Jesucristo, que nos hizo a usted y a mí hijos de Dios por gracia, y que ahora que Él nos justificó y nos santificó, tenemos que caminar en santidad y en obediencia para que toda la herencia que Jesucristo nos dejó al morir en la cruz del Calvario venga a mi vida y usted y yo la podamos disfrutar. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Entonces, por falta de entendimiento, por no saber lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, entonces esa cantidad de personas se endeudaban, iban y empeñaban lo poco que tenían, iban y daban esa ofrenda para caminar sobre la leche y la miel, que de ahí iban a salir bendecidos, o para que le echaran vino y los ungieran con vino, o con sal, les entregaban sal en la cabeza. No, si tenía pelo no tanto, duro para el que no tiene, porque esa sal sí lo pela. Pero como que el sentido de todo es esto, iglesia. A la iglesia le ha hecho falta mucho entendimiento, pero entendimiento de Dios, entendimiento de la Biblia, entendimiento de la verdad. Y por eso es que ninguno de nosotros podrá ser podrá ser transformado si no nos renovamos
si no nos reformamos en lo que entendemos de Dios y de su palabra. ¿Sí se conecta ahora? No hay forma de ser transformado sino a través de eso. Alguien podrá decir, no, yo voy a ser transformado porque le voy a dar una ofrenda al pastor, porque le voy a pedir al pastor que ore por crecimiento espiritual, porque voy a... No, hermano, no pierda tiempo. No pierda tiempo. ¿Sabe por qué tanta gente compró cuadros, compró sábanas proféticas, compró aceites de colores? Por falta de entendimiento, hermano. Impresionante ver ese comercio, impresionante ver cómo hacían fila en una iglesia X, en un municipio aquí hacia el centro del valle. Hermano, hacían fila comprando unos frasquitos así de aceite de oliva, unos de color verde, otros de color amarillo, otros de color azul. Cada uno era para algo. El verde era para el billete, para el dinero. El azul era para otra cosa y la gente comprándolo, hermano. Y yo vi por internet, nunca me volví a meter en esa página, pero vi por internet, usted quiere bendición para su casa, adquiera los cubrelechos proféticos, adquiera los cubre sábanas, adquiera las fundas para las almohadas proféticas, los pañuelos proféticos, las toallas proféticas. Y la gente compra, hermano. Y la gente, por falta de entendimiento, piensa que el reino de los cielos es un comercio donde se compran lo que Cristo ya pagó y nos dio gratis solo por la fe. ¿Solo por qué? Solo por creer y obedecerle a Él, solo por eso. Y la gente, hermano, impresionante cómo se llena un lugar donde se ofrecen cosas de esas. En serio, se llena impresionantemente, porque el ser humano siempre está buscando cosas fáciles. A ver, si algún cristiano, usted no, algún cristiano, porque en el trabajo anterior, vamos a suponer un cristiano por allá, feo, re feo, en un empleo se portó mal, robó, ¿sí? Hizo lo malo, se salió de ese lugar, se fue a otro lugar, también hizo lo malo. Y lo siguiente que pasó fue que después de cierto tiempo se quedó sin empleo. Ya no tiene empleo. Y él le pide oración al uno, le pide oración al otro, ayuna, pero nunca ha confesado su pecado, nunca se ha arrepentido sinceramente. Entonces se escucha que en la ciudad viene un profeta y ese profeta está diciendo: venga para la unción de prosperidad, traiga una ofrenda para que el Señor le quite la maldición. En serio, él se consigue lo que sea, creyendo que realmente la consecuencia de su pecado va a ser quitada por una ofrenda. Eso no lo dice nunca la Biblia, ni lo dirá jamás. Y en esa medida, cantidad de cristianos son engañados por falta de entendimiento. Y yo le pregunto, una persona como esas, ¿podrá ser transformado? ¿Podrá ir en un proceso de perfeccionamiento? No, él está estancado. Como aquellos que empezaron en los Estados Unidos a comprar obras de arte, que porque en la obra de arte habían ángeles ahí, adheridos a la obra de arte, y el que compraba esa obra de arte y la llevaba para su casa, en esa casa empezaba a disfrutar de paz, los demonios no se podían arrimar porque en esa obra de arte iban ángeles. No importa si el tipo era un pervertido, no importa si era un perverso, un maloso, un codicioso, un tramposo, no importa. Usted lleva la obra de arte que Dios me inspiró, y entonces allá donde usted lleve esta obra de arte, los ángeles que van en esta obra de arte van a limpiar todo ese entorno y usted va a poder vivir en paz. No se arrepiente y verá que el desasosiego, la depresión nerviosa lo va a acompañar a donde sea. A donde sea. Esas personas no son transformadas porque no se han renovado en lo que entienden de la Biblia. Tengo un montón de cosas para decirle, le voy a decir la última. En las iglesias cristianas, en su gran mayoría, cuando los muchachos caían en fornicación,
El pastor los llamaba y les decía, se tienen que casar. Como si la Biblia dijera, el que fornica y se casa, alcanza misericordia. Pero la Biblia no dice así. Y de generación en generación fue pasando esa información. Caíste en fornicación, te fuiste a la cama con tu novia antes de casarte, cásese, hermano. Cásese para solucionar el pecado. No, lo que hacían con el matrimonio era sellar el pecado. ¿Para qué? Para que les fuera mal de ahí en adelante en su matrimonio todo el resto de su vida, hasta que se separaban, hasta que el uno caía en adulterio, el otro también. Terrible. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Porque hay que renovarse en el entendimiento. La Biblia lo que dice es que el que pecó, si confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso sí dice la Biblia. Pero yo le decía, no, es que nosotros caímos en pecado, pero por eso nos casamos. Ah, se casaron porque cayeron en pecado, sí. Y confesaron su pecado antes de casarse. No, nos casamos. El pastor nos dijo que nos casáramos. Perdone, le repito, antes de casarse usted se arrodilló con su novio fornicario y le dijo al Señor, Señor, confesamos nuestro pecado de fornicación, hemos estado pecando estos meses, Señor, somos culpables de fornicación, hemos pisoteado al Hijo de Dios, hemos tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, hemos ofendido al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, venimos delante de ti, Señor, contristados, Señor, abatidos, avergonzados, para que limpies de nosotros el pecado, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo hicieron? No. ¿Solamente fueron y se casaron? Sí. ¿Y creyeron que ya con eso le callaban la boca a Dios? Sí. Nadie nos explicó. Pero no están viendo, no están leyendo que la Biblia en ninguna parte dice que el matrimonio es la tierra que tapa lo que hizo el gato. No es el matrimonio, es la confesión. No, pues pastor, ¿cómo es que a nosotros el pastor nos dijo que era que nos teníamos que casar? No entendían. No entendían y ya, hermano, en el problema del adulterio, del maltrato, ya no se soportaban. Se casaron en el cristianismo. Y no tenían 3 años cuando ya estaban, hermano, tan aburridos, tan hartos los unos de los otros por falta de entendimiento. Gracias al Señor usted y yo estamos adquiriendo entendimiento. Gracias a Dios usted y yo estamos adquiriendo entendimiento.